Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿conoces a la Inmaculada Concepción? Vamos a comenzar. El día de hoy estamos celebrando en la iglesia uno de los dogmas que respectan a la Virgen María, y este es el de la Inmaculada Concepción. Fue uno de los últimos en proclamarse en el año de 1854, el último fue en 1954, que fue el de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos, y en este caso, cuando nosotros hablamos de la Inmaculada Concepción, estamos hablando del momento en el que la Virgen María es concebida, es decir, en el momento en el que su mamá queda embarazada de ella, el momento en el que la célula masculina y la célula femenina se unen para dar inicio a la vida. La Iglesia defiende que desde ese momento de la concepción la vida ya existe, y desde ese momento mismo también las personas adquirimos el pecado original, el cual solamente puede ser borrado por medio del bautismo. En el caso de la Virgen María, desde el momento en el que ella es concebida, ella no tiene el pecado original. Esto es lo que proclamó el Papa en el año de 1854 como dogma de fe, ya que durante muchísimos años antes algunas personas ya habían defendido este dogma. A continuación vamos a hablar un poco respecto de esto. El dogma fue proclamado en el año de 1854 por el Papa Pío IX. En la bula que definió este dogma, el Papa decía: la bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Aquí tenemos que ver que en el tema de la Inmaculada Concepción estamos hablando respecto de uno de los dogmas o una de las definiciones respecto de la Virgen que más controversia generó a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el dogma de la maternidad divina y el de la virginidad perpetua se fijaron dentro de los primeros 500 o 600 años de la Iglesia. Sin embargo, el dogma de la Inmaculada Concepción se define hasta después de 1800 años. Es decir, estamos hablando de muchísimos siglos que tienen que pasar desde el inicio del cristianismo hasta la proclamación del dogma para aceptar que esto había sucedido. No quiere decir que anteriormente no existiera la idea dentro de los cristianos de que María había sido inmaculada en su concepción. El problema es que no había sido definido dogmáticamente. Estamos hablando de un dogma de fe. ¿Y qué es un dogma de fe? Bueno, un dogma de fe es cuando el Papa, con toda la autoridad de la Iglesia, declara que ese tema del que se está hablando es una verdad irrefutable que todos los cristianos están obligados a creer, so pena de excomunión. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que públicamente sostenga algo diferente a lo que el dogma proclama quedaría excomulgada late sentencia. ¿Qué quiere decir? En el momento. Esto es lo que hace importante un dogma de fe, que lo declara obligatorio de creer para todas las personas que quieran profesar la fe católica. Otro dogma de fe, por ejemplo, es el de la maternidad divina, del que ya hablamos en videos pasados, el de la virginidad perpetua, del que hablaremos después, o también el de la asunción a los cielos. En este caso, durante muchísimos siglos existió la confusión de si María era o no inmaculada en el momento de su concepción. Grandes santos de la talla de Santo Tomás de Aquino habían dudado en un determinado momento en escribir sobre este tema, ya que no existía algún método que en ese momento les permitiera descifrar si María había sido inmaculada en su concepción o no. Otros santos de la talla de San Bernardo de Claraval, uno de los santos más marianos que han existido en la historia, el que escribe uno de los poemas más bellos a la Virgen María: oh Virgen María, que nunca se ha escuchado que alguna persona que recurra a ti haya salido desamparada, que bebía leche del seno de la Virgen María, innumerables cosas, innumerables situaciones que tuvo Bernardo de Claraval con la Virgen María. Él mismo negaba el dogma de la Inmaculada Concepción, él negaba que María fuera inmaculada en el momento de su concepción. Lo mismo, muchísimos otros teólogos y santos a lo largo de la historia no estaban completamente seguros de afirmar que María fuera inmaculada en su concepción. Sin embargo, esto no detuvo que los cristianos en masa, es decir, la población cristiana, el pueblo de Dios, creyera siempre en el dogma de la Inmaculada Concepción. Uno de los ejemplos es que aquí en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, en México, tengamos un templo, el más antiguo de Coyoacán, dedicado a la Inmaculada Concepción, que es construido a mediados del siglo XVI.
Entonces nosotros vemos que para esta época, a la llegada de los españoles, ellos ya tenían un culto a la Inmaculada Concepción muchísimo más antiguo que se había desarrollado en España y en otros países cristianos. Y sin embargo, aún así el culto va muchísimo antes, al hablar de un personaje, Juan de Duns Scoto, que ahorita vamos a desarrollar, que es uno de los primeros defensores de la Inmaculada Concepción. Con todo esto, lo que quiero dejar ver es que el dogma de la Inmaculada Concepción ha sido uno de los más complicados de definir, porque incluso dentro de los cristianos católicos sometidos a la autoridad del Papa, no estamos hablando de los protestantes, sino de los cristianos sometidos a la autoridad del Papa, existía el debate sobre si María era inmaculada en su concepción o no. Uno de los debates más famosos se da entre este personaje, Juan de Duns Scoto, y un fraile dominico en una universidad en Europa, una de las primeras universidades que existen, ya que los dominicos en ese momento negaban rotundamente que la Virgen María fuera inmaculada en su concepción. Juan de Duns Scoto, un fraile franciscano, defendía que María sí era inmaculada en su concepción. De hecho, los franciscanos son los grandes defensores de la Inmaculada Concepción a lo largo de la historia, tanto que esta es la patrona de la orden franciscana, y por eso es que a la orden franciscana, en el lugar en el que se encuentren en el mundo, se les ha concedido el privilegio de usar el color azul el día que se celebra esta festividad en el mundo, el día 8 de diciembre. Entonces se encontraban en este debate Juan de Duns Scoto con este fraile dominico y con varios frailes dominicos, ya que todos ellos negaban la Inmaculada Concepción. Y Duns Scoto, que es un escolástico, es un filósofo muy importante de la escolástica, no nada más defiende la Inmaculada Concepción, sino muchos otros temas de la teología, desarrolla todo un debate, toda una teología en ese momento para defender el por qué María sí había sido inmaculada en su concepción. Estos frailes dominicos lo que defendían era que era imposible que María fuera inmaculada en su concepción, porque esto implicaría que ella nacería sin pecado anterior a Cristo, y que si Cristo había sido aquel que había redimido del pecado a toda la humanidad, ¿cómo era posible entonces que María se hubiera redimido del pecado antes que Cristo? Esto implicaría que entonces no era necesario que Jesús viniera y muriera en la cruz para liberarnos del pecado. La respuesta de Juan de Duns Scoto fue muy amplia, pero la forma en la que termina el debate, y digamos es la forma que al final termina por ganar, es una frase en latín que dice potuit dequit ergo fecit, que esto significa pudo, convino y por lo tanto así lo hizo. En otras palabras, que no son a lo mejor las que quería decir Juan de Duns Scoto, es simplemente porque le dio la gana a Dios. Lo que Juan de Duns trata de decir es, para Dios no hay ningún imposible, y por lo tanto, si la misión que le estaba encomendando a la Virgen María de llevar en su seno al Hijo de Dios era tan grande, no podía permitir que este Hijo de Dios naciera de una carne que estuviera manchada con el pecado original. Es decir, la Inmaculada Concepción de María va solo en función del hecho de que Jesús nazca. María no tiene ningún mérito por sí sola que haga que tenga que nacer inmaculada en su concepción. Por ahí dice uno de los cantos creados precisamente para celebrar la Inmaculada Concepción, que María es el milagro primero de Cristo. Es decir, Cristo aún ni siquiera había nacido y María ya era su milagro. ¿Por qué? Porque toda la vida de María gira en torno a Cristo. María es el personaje más cristológico que existe. ¿Qué quiere decir esto? Que si María no era inmaculada en su concepción, habría de nacer con pecado. Y si nacía con pecado, iba a tener a Jesús dentro de una carne contaminada, y eso no puede ser porque Jesús es el Hijo de Dios. De ahí que, por ejemplo, se diga que María también es el Arca de la Alianza, porque lleva dentro de sí a aquel que representa la alianza eterna entre Dios y los hombres, que es Jesús, que además es Dios mismo. Para sostener esto que habíamos dicho, que María es el personaje más cristológico que existe, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el canon 487, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. ¿Qué quiere decir? María existe porque Jesús va a existir. Ella está predestinada desde toda la eternidad, y así lo vemos cuando se revela en el momento del Génesis, y ella te machacará la cabeza.
Y entonces nosotros vemos cómo se va desarrollando a lo largo de la historia la llegada de María en función de que llegue Jesús. Jesús necesita llegar, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre Jesús específicamente, por medio de una mujer para que pueda entonces hacerse en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, como diría el Juan. Esto implica, por supuesto, que pase por el proceso de gestación dentro del vientre de una mujer, pero que esta mujer esté libre de pecado para que no esté contaminada la carne de esa mujer con la mancha del pecado original, como todos los demás estamos contaminados. ¿Cómo sostiene tanto Juan de Duns-Scoto como la Iglesia a lo largo de los siglos que María es inmaculada en el momento de su concepción? Nosotros lo vemos en el saludo del ángel. El ángel, cuando llega ante María, le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿sí? O alégrate María, porque has hallado gracia delante del Señor. Depende de la traducción que estemos usando. Lo importante es que nosotros estamos hablando aquí de que el ángel está reconociendo en María la gracia. ¿Qué es la gracia? Para resumirlo, porque vamos a hablar específicamente de la gracia después, estamos hablando del estar libres de pecado y estar bien con Dios. Esa sería, así muy someramente, la gracia. Si el ángel está reconociendo que María está llena de gracia o que ha hallado gracia delante del Señor, eso significa que ella no tiene ningún pecado. ¿Y cómo podría no tener ningún pecado si tendría el pecado original desde el momento de su nacimiento? Lo que el ángel está diciendo es: tú eres llena de gracia precisamente porque no tienes el pecado original ni ningún otro pecado. Ese es otro de las teorías dentro de la teología que existen respecto de María, que es la plenitud en la gracia. No lo vamos a ver el día de hoy, pero significa que María no comete ningún tipo de pecado en ningún momento de su vida, ni desde su concepción ni hasta su muerte, aunque ese es otro tema. El ángel está reconociendo aquí que María está llena de gracia y por lo tanto que no tiene pecado. Si no tiene pecado, no tiene tampoco el pecado original, porque el pecado original únicamente se borra con el bautismo. Y vamos a explicar esto. Vamos a hablar más adelante respecto de todo lo que es el plan de la salvación, pero tras la caída de Adán y Eva, todas las personas tienen un pecado original. Más adelante, cuando retomemos el tema de Adán y Eva, y hablemos de las figuras literarias que éstas representan dentro de la Biblia, explicaremos más a profundidad qué es en realidad el pecado original. Sin embargo, por ahora digamos que desde siempre o desde los inicios de la humanidad, nosotros hemos cargado con el pecado original. Este pecado original se transmite desde el momento de la concepción. Por lo tanto, cada persona que es concebida tiene el pecado original y este no se va a borrar hasta el momento de su bautismo. El punto aquí es que el bautismo tiene su garantía en la cruz. ¿Qué quiere decir? El bautismo limpia los pecados, pero porque está respaldado en el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz y pagado con su sangre el precio que nosotros habíamos adquirido con el pecado original. Jesús nos libera del pecado por su muerte en la cruz. En este sentido, todas las personas que habían muerto antes de Jesús o que habían vivido antes de Jesús no podían estar libres del pecado original porque no se había efectuado el pago. El pecado original y todos los demás pecados no se iban a liberar hasta el momento en que se hubiera pagado. ¿Cuál era el pago? La muerte de Jesús en la cruz. En este sentido, todas las personas que habían vivido antes tenían ese pecado original. Lo cual nos revela una duda. Si María vivió muchísimo antes de Jesús, porque cuando se le aparece el ángel apenas va a quedar embarazada de Jesús y faltan muchísimos años para que Jesús muera y haga ese pago, ¿por qué entonces el ángel reconoce que María está llena de gracia? Es decir, que María no tiene pecado. Eso sonaría como una contradicción, salvo que se haga el análisis. En este sentido, Duns-Scoto lo que dice es: pudo, convino y por lo tanto lo hizo. ¿Por qué pudo? Porque Dios puede hacer todo lo que le dé la gana y como le dé la gana. ¿Por qué convino? Porque era necesario que así como por una mujer había entrado el pecado al mundo, es decir, Eva, la referencia que va a hacer más adelante San Irineo, que toma de la referencia que hace San Pablo entre Jesús y Adán, por otra mujer tenía que salir el pecado del mundo y esta mujer sería María. ¿Y cómo saldría el pecado? A través de que ella introdujera, como vimos en el tema de la maternidad divina, a Dios en el tiempo, en la persona de Jesús. Es decir, era conveniente que María tuviera de entre todas una gracia especial que fuera la de no tener ningún pecado.
Y más allá de que se le diera una gracia especial por el simple hecho de ser María, se le otorga una cualidad específica para que ella pueda llevar en su vientre al Hijo de Dios. Esto que ya habíamos explicado hace unos momentos. Por supuesto, esto lo defiende Duns Scoto frente a estos otros monjes dominicos, pero no van a definir en ese momento el dogma, a pesar de que en el debate hubo legados pontificios, hubo maestros de otras universidades, de la misma universidad, hubo frailes franciscanos, hubo obispos, estaban los dominicos y todas estas cosas. No es en ese momento, que es a finales del siglo XI y principios del siglo XII, que se define el dogma, sino que se va a definir hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, 1854, en que el Papa va a definir este dogma, lo que nos revela cuántos años tuvieron que pasar, casi tuvieron que pasar 600 años para que la Iglesia por fin definiera el dogma como una verdad irrefutable que todos debíamos de creer. La Iglesia lo único que hace en este momento es afirmar que una creencia que ya existía, generalizada en todo el pueblo cristiano, ahora tiene la firmeza de un dogma de fe proclamado con toda la infalibilidad de la Iglesia y especialmente del Papa. El Catecismo lo explica de esta manera. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. ¿Qué quiere decir esto? María es elegida desde toda la eternidad para ser la Madre de Dios, pero no solo eso, sino que en Cristo y por Cristo y para Cristo se hace el hecho de que María sea inmaculada en su concepción, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Es decir, con María se retrotraen los efectos del momento de la crucifixión para que ella pueda ser por Cristo, por los méritos de Cristo, por la salvación del mundo, inmaculada y libre de pecado. Esto no quiere decir que María sea la redentora o que no necesite de Cristo, ya que ningún sentido tendría que María no tuviera pecado si Cristo no naciera. Ella va y existe solo en función de su Hijo. Ella va y existe solo en función de la misión que se le ha sido encomendada a ella y de la misión que le ha sido encomendada a su Hijo para lograr la salvación de los pecados. Además de que los primeros padres de la Iglesia, varios de ellos los que le dan el título de Teotocos o Madre de Dios, ya habían desarrollado de alguna manera la teología de la Inmaculada Concepción, aunque no en el sentido en el que la conocemos ahora, ni mucho menos como un dogma de fe, sino solo como teorías. En este sentido, el Catecismo dice en el Canon 493, los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panagia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Vamos a desarrollar más tarde esto que acabamos de ver, que es lo de la plenitud de la gracia, pero en este momento nosotros vemos que los padres de la Iglesia reconocen que María no tiene en ningún momento de su vida pecado. Eso incluye el momento de su concepción. De ahí que nosotros vemos en el Evangelio de San Lucas cómo la Virgen María, cuando está entonando lo que después sería el Magnificat, de ahora en adelante me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Todopoderoso ha realizado grandes obras en mí. ¿Qué quiere decir? María está reconociéndose primero como la humilde esclava del Señor, pero también se está reconociendo como dichosa y dice, y todas las generaciones me llamarán de esta manera porque el Dios Todopoderoso, para quien no hay imposibles, ha hecho grandes cosas en mí. ¿Cuáles son? Hablamos de una que es la maternidad divina, vamos a hablar de dos más que son la asunción a los cielos y la virginidad perpetua, y esta que puede ser tal vez la más bella de todas, que es la de la Inmaculada Concepción. Esto tal vez ha hecho que el culto a la Inmaculada Concepción haya sido tan grande, incluso antes de la proclamación del dogma. Es muy cerca de la proclamación del dogma por el Papa que se aparece en Lourdes la Virgen a Santa Bernadette
Y entonces cuando la iglesia se entera de esta aparición, porque la Virgen se revela a Santa Bernardita como yo soy la Inmaculada Concepción, la iglesia dice, el Papa dice y muchas personas dicen que es como si María quisiera agradecer al mundo o al Papa el hecho de haber proclamado este dogma con su aparición como confirmando que la decisión había sido correcta. La aparición de Lourdes es una de las que más milagros desata en el momento en el que se da, que es la segunda aparición aprobada por la Iglesia, después de la de Guadalupe en México. Y este culto a la Inmaculada Concepción se ha celebrado en muchísimos países a lo largo de la historia. Es patrona de México, es patrona de Portugal, es patrona de España, es patrona de Estados Unidos, es patrona de Panamá, porque ha sido tan difundida la devoción a la Inmaculada Concepción, incluso más que las otras. Es, yo creo, la festividad mariana más famosa que existe en el mundo, por supuesto, después de la Virgen de Guadalupe y las otras, que son apariciones, a diferencia de este, que es un dogma de fe, que es una atribución propia de la naturaleza de María dentro de su existencia terrenal. Y entonces es impresionante la forma en la que esto ha desatado dentro de los cristianos un amor tan especial, tanto que los franciscanos defendieron férreamente durante siglos el dogma de la Inmaculada Concepción o la idea de la Inmaculada Concepción. Cuenta por ahí una anécdota, yo no estoy seguro de que sea cierta, pero si lo es me parece muy chistosa, que en 1854, después de que el Papa Pío IX proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción, los franciscanos muy ocurrentes lo que hacen es mandar a hacer una estatua gigante de la Inmaculada Concepción y van y se la regalan a los dominicos, ¿no? No creo que sea una forma de venganza ni una forma de burla, pero bueno, me parece bastante acertado lo que hacen tan ocurrentes frailes en ese momento. Como quiera que sea, solo es una anécdota, yo desconozco la fiabilidad de ella, salvo que alguien me la pueda confirmar. Pero bueno, entonces los franciscanos, como muchas otras personas, España especialmente, defienden tan fuertemente y le mandan cartas al Papa y le dicen, oiga ya, de verdad, proclame el dogma para que ya no haya confusión entre los cristianos sobre si es o no es inmaculada. ¿Y por qué se necesita proclamar un dogma? Pues porque existe duda, y el dogma lo que va a hacer es disipar la duda de tal manera que la iglesia, con la autoridad del magisterio, pueda decir, ya no tiene que existir duda, porque nosotros como cristianos no estamos capacitados para interpretar la teología libre de error. ¿Quién solo puede interpretar la teología libre de error? Pues aquel que tiene la autoridad del magisterio, que es la iglesia, especialmente hablando el Papa, que es el que ejerce el magisterio pleno, y los obispos que ejercen el magisterio parcial. En este sentido, nosotros vamos a ver múltiples maneras de representar a la Virgen María que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Muchas de ellas es representarla sobre la luna, ella vestida normalmente de azul con blanco y con muchos angelitos. Esa es una de las formas en las que se representa. Esto porque nosotros recordamos el Apocalipsis, donde dice que estaba la mujer en la luna bajo sus pies. Es una de estas referencias que se hace. Pero una de las maneras más aceptables que yo diría de representar a la Inmaculada Concepción es a la Virgen María, vestida de azul, por supuesto con blanco, y que está pisando a la serpiente, y la serpiente tiene una manzana en la boca. ¿Qué representa esto? La manzana es el pecado original, sabemos que no fue una manzana, pudo haber sido un melón, una sandía o la vieja del otro día, lo que sea, el punto es que el fruto prohibido no era ni siquiera una fruta. Ya lo vimos cuando hablamos de Adán y Eva y lo veremos después. La serpiente pues representa al demonio, y el hecho de que María esté pisando a la serpiente implica que ella vence al demonio, no por sí misma, sino por los méritos de Cristo, y en función de Cristo vence al demonio muchísimo antes que cualquier otra persona que fuera libre de pecado. El demonio no tiene poder sobre María. El principal efecto del demonio, por supuesto, que es el pecado, y el más grave de todos es el pecado original. Al María haber nacido sin pecado original, no surte en ella los efectos ni del pecado ni del demonio, por lo que se le representa siempre pisando a la serpiente, lo que hace referencia también a lo que vemos tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, y la mujer o su descendencia te machacarán la cabeza, hablando de cómo se vence al demonio, en esta referencia de cómo nosotros podemos alminicular, se dice en el derecho, es decir, poner en orden y que todo tenga un sentido en conjunto, las escrituras.
Aquí vemos el Evangelio, el Génesis y el Apocalipsis, más muchísimos otros libros de la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que alminiculan o que conjuntan todo el mensaje mariano de que ella sea inmaculada en su concepción. De tal manera que el Papa considera y la teología cristiana consideran que no hay manera de refutar el hecho de que María no sea inmaculada en su concepción, porque existen suficientes pruebas a lo largo de la historia del culto que se le da, suficientes argumentos por parte de los teólogos y suficientes argumentos en la Escritura que pueden probar que María es en realidad la llena de gracia, la tota pulcra. Y por lo tanto es que entonces se da este dogma de manera irrefutable. El por qué es el más venerado de todos o el más aceptado de todos, no lo sé. Supongo que por la ternura que reviste el hecho de que la Madre de Dios, porque si nosotros pensamos en nuestra Madre, la imaginamos como lo máximo que existe, como algo que nosotros amamos y lo vemos incluso hasta como lo más puro. Depende de cada caso, pero supongamos que lo vemos así como, pues, como llena de amor y que nos ama y que nos cuida y que nos amamanta y que nos abraza cuando tenemos miedo y todas estas cosas. Y el hecho de que Dios le haya regalado a su madre algo tan puro como el no tener pecado, como el estar llena de gracia, como el ser completamente pura, es algo que lo reviste de una ternura tan especial, casi como el dogma de la maternidad divina. Entonces es por eso que nosotros en este día tan especial de la Inmaculada Concepción no podemos dejar de venerar a la Santísima Virgen María como esa persona tan especial que existió en la historia y que fue tan importante para el plan de la salvación que Dios decidió llenarla de todas las gracias posibles. Una de ellas, la de nacer sin pecado y la de mantenerse libre de pecado durante toda su vida. Es por eso que el día de hoy los exhorto a que acudan a la iglesia más cercana que tengan y festejen junto con toda la iglesia la alegría más hermosa que se puede tener respecto de una madre, que es que se le dé una gracia, en este caso la de la Inmaculada Concepción. Así que festejen junto con toda la iglesia la alegría de que nuestra madre, la Madre de Dios, tenga todas las gracias que se merece por el simple hecho de haber dicho sí. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues espero que te haya gustado este video. Te pido por favor que lo compartas con más personas para que se enteren de quién es la Inmaculada Concepción y de por qué la Iglesia ha defendido y defendió durante tanto tiempo hasta proclamarlo como un dogma a la Virgen María como Inmaculada en el momento de su concepción. Sobre todo para que no existan confusiones respecto de este tema. Te agradezco también si le das like y te suscribes al canal para que pues puedas enterarte desde el primer momento en el que existan estos nuevos videos cada semana. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.